En este video vamos a aprender qué cosas tenemos que evaluar a la hora de hacer esa primer visita al jardín o al terreno en donde vamos a hacer nuestro proyecto de paisajismo, en qué nos fijamos, qué es importante tener en cuenta. Así que con esto te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza, porque si haces bien esta parte de tu proyecto, es muy probable que puedas hacer mejor tu decisión de especies, mejor tu decisión de materiales y que puedas tener un resultado final fantástico. Así que anotate todo, tener papel y lápiz en mano. Muy bien. Lo primero, lo más indispensable, ¿qué iluminación tenemos en cada parte del jardín? Como ya vamos a ver, puede ser diferente en diferentes zonas de un mismo proyecto. Esto nos va a permitir diferenciar tres grandes zonas: zonas de sombra, zonas de media sombra y zonas de sol pleno. Las zonas de sombra son áreas más bien frías, son áreas en donde hay poca iluminación o iluminación indirecta, mientras que las zonas de media sombra son áreas en donde en algún momento el día le da el sol y en algún momento le da sombra. Y tenemos las áreas de sol pleno que tienen una alta luminosidad, reciben luz de sol por más de 8 horas al día, y esto nos va a marcar esencialmente una diferencia a la hora de decidir qué especies vamos a utilizar en cada zona de nuestro proyecto de paisajismo. Fundamental. Como te dije, esto vos lo podés saber teniendo el plano de la casa con una ubicación norte-sur. Podés tener una primera idea muy acertada. No necesitas todavía hacer la visita para saberlo y ya te adelantaste. Y si el plano que te pasó el cliente en AutoCAD, en SketchUp o en lo que sea no tiene esta referencia, vos mismo, vos misma lo podés buscar en el Google Maps y vas a tener una idea rápida de hacia dónde está mirando la casa y podés hacer esta diferenciación vos. Fundamental. ¿Por qué? En este caso, nuestra planta paisajística nos indica que la zona sur tiene sombra, es decir, que ahí vamos a elegir todas plantas que toleren bien la poca luminosidad. Y en el caso de la región en la que vivo yo, que es Mendoza, en Argentina, es una zona montañosa y fría en invierno. Las Caras Sur es un ensamble de especies que tenemos que elegir que toleren muy bien las heladas, porque son áreas que se ven afectadas en el invierno por las bajas temperaturas. Fundamental. Luego, en la media sombra tenemos que elegir especies que toleren tanto condiciones de sol pleno, que puede tener algunas horas al día de sol pleno, y especies que toleren también, además de tolerar el sol pleno, que toleren sombra, algo de sombra, ya sea parcial o ya sea una mayor tolerancia. Eso nos vamos a fijar qué nos conviene en cada proyecto, pero es fundamental distinguir esto: qué iluminación tenemos en cada parte de nuestro jardín. Como ya dijimos, en esta parte el jardín principal coincide con una cara norte que tiene mucha iluminación, y eso va a marcar todas las especies que vamos a elegir para el jardín principal. Y como te digo, nosotros hacemos paisajismo con un estilo silvestre, es decir, que trabajamos con especies nativas de nuestra región cada vez que podemos, o al menos en un 50% de las plantas que utilizamos son nativas de la región Cuyo de Argentina. Así que elegimos especies que sean tolerantes a la sequía, ya sea poca, ya sea más sequía. Nos vamos a evaluar eso en función de lo que el proyecto nos pide y de lo que el cliente también quiere lograr con ese jardín. Nos vamos a fijar también la calidad del suelo. No es que vamos a hacer un análisis químico del suelo, no es necesario, pero sí podemos a simple vista tener muchísima información y que va a ser de vital importancia para las plantas que vamos a elegir. A simple vista podemos evaluar si el suelo tiene piedras,
si está compacto, si es un suelo que se ve pobre, si se ve rico en materia orgánica, todo eso lo podemos evaluar rápidamente, ¿sí? Entonces, como te digo, vamos a ver estos criterios. Acá te coloco suelo rico, suelo pobre, no es el libro bestseller de Kiyosaki, pero te va a ser la noche y el día respecto a lo que vos podés lograr con ese jardín. Un suelo rico es un suelo que tiene cantidad de materia orgánica, que nosotros la observamos como una capa más oscura, una capa de un color más tirando al negro. Y a diferencia acá de un suelo pobre, que como lo vemos, no tiene esa capa de materia orgánica. No la tiene acá arriba, tendría que tenerla acá, es superficial el suelo. Son los primeros milímetros que recubren nuestro sustrato. Si nosotros tenemos así, tenemos abundante materia orgánica. Acá normalmente en el suelo que no ha sido trabajado, nosotros lo que vamos a observar acá en Mendoza es un poquitito de materia orgánica acá arriba, ¿sí? O en este caso que no hay nada. Esto nos está marcando que hay un suelo muy pobre comparado con un suelo muy rico. Diferencia total en lo que vamos a tener que plantear. ¿Vamos a trabajar, vamos a mejorar ese suelo pobre o vamos a trabajar con especies que toleran un suelo pobre como ese? Eso nos va a marcar una diferencia abismal entre qué tipo de jardín queremos lograr, ¿sí? Muy bien, acá tenemos una transición. Hay un suelo pobre que esto, si bien lo vemos más un gris más oscuro, no es materia orgánica. También vemos que puede ser que tenga algo de salitre por acá, que ya vamos a ver más adelante en este mismo video. Y acá tenemos un suelo salitroso, en donde vemos que hay presencia de sales que se han cristalizado en la superficie. Esto se puede deber a características propias de la región, que tiene las napas superficiales bastante elevadas, entonces cada tanto sube y hay afloraciones salitrosas, o puede deberse a condiciones específicas de ese terreno, capaz que ha sido utilizado antes para la agricultura, en un suelo que quedó pobre, que quedó salitroso por la cantidad de productos que se utilizaron, cosas que nosotros a simple vista vamos a poder decir, bueno, acá hay presencia de sal, vamos a trabajar con especies que toleren un suelo salitroso o medianamente salitroso, o no vamos a encarar ese proyecto porque no nos vamos a arriesgar a trabajar en esas condiciones, no nos parece adecuado para hacer un jardín, eso lo vas a evaluar vos y te recomiendo que esto sí o sí lo tengas en cuenta a la hora de ir a visitar tus clientes. Fíjate la calidad del suelo. Un suelo arcilloso es un suelo que se ve de un color rojizo, puede ser más o menos rojo, pero es un suelo que tiene presencia de arcilla. Y la arcilla lo que hace es retener humedad. Son suelos que si hay una lluvia torrencial se van a inundar. Son suelos que tienen baja permeabilidad, es decir, que van a retener mucho la humedad. Nosotros vamos a tener que elegir especies que toleren bien estas condiciones. Hay especies que se les pudren las raíces en estas condiciones. No vamos a trabajar con esas especies. Yo lo que te recomiendo es que si vos ves el suelo va a marcar la calidad del paisaje que vos vas a hacer. Y no pienses que vos vas a poder cambiar todos los suelos o que un suelo pobre lo vas a poder hacer rico. No, porque muchas veces te vas a meter en problemas. Yo lo que te recomiendo es que evalúes la calidad de suelo que tenés y que en función de eso decidas el jardín que vos vas a hacer. Un suelo pedregoso. Esto es una imagen muy típica de la precordillera mendocina. Son suelos que tenemos piedra, es un suelo pobre con presencia de piedras. Te vas a dar cuenta que hay combinaciones. Un suelo pobre con presencia de piedras que acá las podemos ver a simple vista. De nuevo, puedes decir, quiero sacar todas estas piedras. Sí se puede, es bastante más costoso, probablemente te lleve mucho tiempo, logística, quitar ese material de ahí, o podés decir, voy a trabajar con estas condiciones, entonces en función de eso planteo el paisaje que voy a desarrollar.
Un suelo arenoso, en donde es un suelo de nuevo pobre, no tenemos materia orgánica y tenemos una partícula del tamaño de la arena, que lo hace un suelo muy poroso, por lo que el agua tiene baja, se retiene poco, tiene baja retención de agua y nuevamente es complicado desarrollar un jardín o un parque con un suelo arenoso. A veces podés encontrar soluciones, obviamente, trabajando con el estilo de la vegetación que ya hay en el lugar. Pero bueno, esto va a depender mucho de tu propio estilo de paisajismo y lo que vos quieras lograr con tus jardines. Disponibilidad de agua. Vamos a pensar en el escenario en donde hay riego, no hay riego, llueve mucho en nuestra región o es una zona más bien desértica como lo es Mendoza. ¿Qué disponibilidad de agua tenemos para ese jardín? Fundamental. Si no vas a tener disponibilidad de agua abundante, trabaja con especies que banquen y que toleren la sequía, ya sea mediana, alta sequía, que tengan una alta tolerancia a la sequía. Todo eso va a ser importante a la hora de decidir qué plantas vas a utilizar. Entonces vos tenés que preguntarle a la persona, ¿tiene riego el jardín? ¿No? ¿Le vas a colocar riego? ¿Lo vas a colocar con nosotros? ¿Lo vas a colocar vos por tu parte? Pero vos también podés decir, si no hay riego en el jardín, no voy a hacer este jardín, porque no me voy a arriesgar a confiar en que la persona se va a acordar de regarlo manualmente todas las veces que hace falta. Y si el cliente te dice, no tengo un riego y no lo voy a colocar, pero yo lo voy a regar con la manguera, sabe que eso no va a ser efectivo, que esa persona tarde o temprano se va a ir de vacaciones, que esa persona tarde o temprano se va a cansar de regar manualmente el jardín o que simplemente se va a olvidar y no lo va a hacer. Entonces, de repente, vos estás haciendo una inversión importante en plantas, estás haciendo una inversión en un proyecto, concientiza a tu cliente de la importancia de pensar en el riego. Si te dice que no lo quiere poner al riego, yo en mi caso les digo que no voy a hacer ese proyecto, porque sin riego no funciona un jardín. Ya sea que tenga que tener un riego por goteo, riego por aspersión, lo que sea, pero tiene que tener riego. Importantísimo saberlo. Bien, acá me adelanté. Pero lo mismo, no es lo mismo hacer en un clima tropical en donde llueve muchísimo que en un clima desértico donde llueve muy pocas veces al año. Condiciones de temperatura. ¿Cómo es la región en donde vos vas a hacer ese jardín? ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas a las que van a estar expuestas esas plantas? Y en función de eso, vos vas a elegir qué especies vas a utilizar en tus proyectos. Yo, nuevamente, mi estilo de paisajismo es el paisajismo con estilo silvestre. Yo trabajo con especies nativas. ¿Por qué? Porque ya están adaptadas a las condiciones climáticas de mi región. Es decir, que no me tengo que poner a investigar nada nuevo, porque esas especies funcionan muy bien acá y porque sí, porque son autóctonas, porque están en esta región naturalmente. Entonces, si la coloco en un jardín y tiene unas condiciones medianamente cuidadas, seguramente va a funcionar bien. Vientos. Viento es un criterio que al principio yo no lo tenía en cuenta. Y si vos has visto y has comprado este video curso a través de la propaganda que le he hecho, te dije que el precio de este video curso es el precio que yo tuve que pagar por mi primer error en mi primera obra de paisajismo y fue por desconsiderar este factor, que es el viento. Me pidieron hacer una decoración con plantas en un balcón de un edificio, en el piso 8 de un edificio, en una cara sur y en donde no tenía otros edificios alrededor. Es decir, que había viento 24/7. 24 horas por día corría viento. Y el viento, vamos a decir, ¿qué importancia tiene? El viento deshidrata, seca las hojas de la planta, aumenta el nivel de transpiración, entonces te las seca, te las mata. Y yo puse un arbolito que infelizmente duró menos de una semana, se murió y lo tuve que sacar y poner otras especies.
fue un error importante en mi primer proyecto, así que eso como que me marcó un indicio de decir, Leo, tenés que saber los factores climáticos sí o sí. Así que tenedlo en cuenta. Muy bien. Eso es todo por este video. Nos vemos en el video que sigue. Chau, chau.